Vale, entonces vamos a revisar un poco acerca de los programas de apoyo al comercio exterior. En este sexenio específicamente, lo que vamos a ver es que se va a promover mucho el tema de la manufactura como uno de los sectores en donde México tiene mucho más competencia en el extranjero y que es uno de los sectores que más ha desarrollado a lo largo del tiempo, sobre todo o especialmente a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio con México y con Estados Unidos y con Canadá. Entonces, muchos de los programas que vamos a revisar no son tanto programas que tienen una fuerza para la exportación, sino son programas que nos ayudan a que importemos materiales, suministros, materia prima, maquinaria, etcétera, y con ese suministro y con esa materia prima que nosotros importamos, generar productos que después mandemos al extranjero. Obviamente, todos estos programas, como lo vamos a ver, tienen diferentes controles para evitar que lo que tú estás importando como parte de este programa no lo vayas a mandar directamente a mercado nacional, porque puede afectar los sectores que son susceptibles para la economía nacional. Entonces, lo que se hace es generar diferente tipo de controles desde los inventarios, las importaciones y luego el control de todo lo que sale de eso. Dentro de estos programas, incluso la parte de mermas o de desperdicio que se pueda generar una vez que termina la producción de lo que se mande al extranjero, se tienen que eliminar, ya sea a través de quemarlos o de definitivamente triturarlos, lo que sea, dependiendo del tipo de producto. Se tienen que eliminar por completo para que ni siquiera a nivel de trozo puedan entrar al mercado nacional, porque incluso así pueden afectar a la economía nacional. Pensemos, por ejemplo, en el tema de los textiles. Si nosotros traemos rollos de tela para hacer aquí algún tipo de producto como camisetas, camisas, vestidos, etcétera, y la merma que nos va quedando de pedacería de tela, en lugar de destruirla, nosotros la donamos o la vendemos en el mercado nacional a algún punto, ellos con esa pedacería pueden hacer cualquier tipo de producto adicional y venderlo muchísimo más barato, impactando entonces en los productos que aquí sí se hicieron con un costo determinado en ese tipo de sector. Entonces, aunque no sea algo que para ustedes crean que tiene valor, todo lo que tenga que ver dentro de este tipo de programas va a tener un control específico para que realmente su entrada sea integrado en productos que van a salir o bien si ya no van a salir porque se trata de algún tipo de proceso en donde ya no pueden salir como tal, entonces se tienen que destruir y para todo eso se tiene que llevar un control, un acta de certificación en donde tú incluso tienes que invitar a las autoridades a que vean cómo estás quemando o destruyendo las mermas y se levanta un reporte al respecto. Y si tú no cumples con todo eso, te dan de baja en este tipo de proyectos, de programas, eh, precisamente para no tener que ser algo que afecte a la industria nacional en lugar de promover, como tratan de hacerlo, más bien el comercio exterior. ¿Vale? Entonces, el primer programa es el programa IMEX, que es el de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación. Básicamente, lo que hace este programa es integrar otros programas que ya estaban anteriormente, que era el programa de Maquila como tal, y el programa PITEX, que era la importación temporal para artículos de exportación. En cualquiera de los dos puede haber diferentes tipos de sectores, ya entrando directamente al decreto IMEX como tal, se pueden encontrar qué tipo de sectores son susceptibles de entrar dentro de este tipo de programas y llevar a cabo el proceso para lo cual tienen que importar y integrar dentro de su proceso lo que ustedes estén importando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que hace aquí es que traigan estos productos temporalmente para ser utilizados en la elaboración de productos que se van a llevar a cabo la exportación sin cubrir el impuesto general de importación o el impuesto al valor agregado, que es el IVA, ni tampoco cuotas compensatorias en caso de que aplique. Entonces, prácticamente traes el producto al costo mínimo con el cual se te ofrece en origen y no tienes que pagar nada aquí para poder hacerlo. Entonces, lo que pasa es justo eso. Como tú estás ahorrándote todo eso, puede ser que después lo quieras meter al mercado nacional y afectar entonces a los productores nacionales que tienen este mismo tipo de producto, ¿vale? Entonces, por eso es todos estos controles. Puede ser desde textil, calzado, juguetes, electrónicos,
todo lo que tiene que ver con la integración de computadoras, de automóviles, etcétera. Otro programa es el drawback, que es básicamente entonces el regreso de los impuestos. Si tú bajo tu proceso de producción importaste productos que pudieran tener algún tipo de impuestos para la entrada de estos productos, que igual pueden pertenecer a materias primas, partes, componentes, etcétera, o incluso mercancías que van a regresar en el mismo estado, que a esto se refiere, por ejemplo, con el tema de la maquinaria que viene solamente para reparar maquinaria que tú tengas aquí, o maquinaria que llegue aquí para actualizar, incorporar algún tipo de programa de actualización dentro de tu maquinaria y entonces va a regresar en el mismo estado en el que llegó. Para esto también puede ser, por ejemplo, una empresa que se dedica ya al tema de exposiciones o de ferias internacionales en donde necesita tener ya este tipo de facilidades en donde se traiga maquinaria que nada más quieren exhibirla para venta y promoción, y entonces la traen y la van a regresar exactamente en el mismo estado. Este tipo de programa se trata de procesos que no necesariamente son tan continuos como con las IMEX, que ya prácticamente todo su proceso de fabricación tiene que ver con este proceso en donde importas algo, lo incorporas y luego exportas. Para el drawback es algo que a lo mejor puede ser un tema que se dio en este momento, que tú sabes que vas a necesitar importar maquinaria o algún insumo o material o etcétera, o traer algo para reparación o para modificación dependiendo de tu tipo de industria, pero que no lo vas a hacer de manera continua, que a lo mejor lo haces hoy como parte de una oportunidad que tú identificaste en el extranjero para traer estas materias, pero ya no lo vas a volver a hacer, o no lo tienes claro, lo puedes hacer una vez cada trimestre, 2 veces por año, etcétera. Entonces, para ese tipo de empresas es para lo que se diseñó este programa, que es el Drawback, en donde una vez que ya determinaste que trajiste algo, lo incorporaste y volvió a salir en forma de exportación, en ese momento tú puedes validar con tus documentos, con tus pedimentos, y entonces eres susceptible de que te regresen esos impuestos. Luego, el programa de promoción sectorial, que es sobre todo apoyar a este tipo de industria que puede representar parte de los sectores más sensibles dentro dentro del mercado nacional, que se los estoy poniendo en el último apartado: la industria eléctrica, electrónica, muebles, química, calzado, minera, de caucho, de plástico, etcétera. A ellos lo que hacen es darles aranceles preferenciales para empresas productoras para que puedan adquirir insumos igual o maquinaria necesaria para la producción. En este caso, lo que hacen es permitir que se importen estos bienes para ser utilizados en la elaboración de productos específicos, con preferencias tanto en el Impuesto General de Importación y que sin importar, perdón, el destino de las mercancías. En el IMEX, que fue el primer programa que vimos, sí tienes que declarar desde un principio a dónde van a salir estas mercancías, y generalmente lo que se hace es promover que sea alguno de los países con los que ya tenemos tratados, para que se cruce con las preferencias arancelarias que ya se tienen identificadas. Entonces, de esta manera se trabaja dentro del IMEX ya conociendo el mercado meta en el que se va a llevar a cabo las mercancías. Y en el programa PROSEC no necesariamente tienes que tener claro a dónde se va a ir. Lo que tienes que tener claro es que lo vas a exportar sí o sí. Entonces, que lo que va a llegar tiene que volver a salir. Tiene que volver a salir ya sea modificado por algún proceso de manufactura, o en el caso de la maquinaria, pues por alguna reparación, etcétera. Y ahí es como pueden involucrar o impulsar los sectores como los sectores agrícolas o sectores de plástico, de caucho, de pieles, etcétera, que no necesariamente pueden incluirse dentro del IMEX. Cada programa tiene ciertos controles, en algunos más que en otros, dependiendo también del tipo de preferencias que se les esté dando, para que puedan ser útiles tanto para el desarrollo y el impulso del comercio exterior, como para que realmente se promuevan los empleos, haya un desarrollo de la industria dentro del lugar en donde está establecida la planta que es susceptible de este programa, etcétera, y en especial, como les había comentado, que no se afecte el mercado nacional, ¿vale? Algunas de las prácticas que se estuvieron haciendo, por ejemplo, con PROSEC o con IMEX, es que lo que hacían era importar mercancías que decían que era
no sé, de otro país, pero en realidad eran de China. Y entonces lo que les hacían eran cambios mínimos y ya que se tenían esos cambios mínimos, entonces se mandaban a Estados Unidos. Y era todo sin aranceles, tanto en la llegada como a la salida, por la preferencia arancelaria del Tratado de Libre Comercio. Entonces se dieron cuenta de que se estaba triangulando de alguna manera las exportaciones chinas porque nada más tocaban en México eh, con alguna estrategia en donde se pudiera decir que se trataba de mercancía que se iba a incorporar al proceso de producción, pero en realidad se les estaban haciendo cambios mínimos o en algunos casos ni siquiera se les estaban haciendo cambios. Entonces, por eso es que se cuida mucho este tipo de casos. Ahora ya se restringe que, por ejemplo, las importaciones de productos sean de miembros que también tengamos dentro de los tratados de libre comercio o que en algún acuerdo económico, etcétera. Es decir, que ya se tenga alguna legislación binacional con este país, en donde en todo caso no entra China. Entonces, ahí ya no se puede utilizar a China como parte de la integración de este programa. Entonces, se van segregando ciertos países que pueden, por su mal funcionamiento, caer en prácticas de comercio desleal o en dumping, y entonces por eso tratan de no utilizarlos a ellos, pero eso hace que entonces cada decreto en donde se establezcan las reglas de operación de estos programas traiga más restricciones y tenga que requerir mayor cuidado el cumplimiento de cada uno de los pasos para que puedas seguir formando parte de este programa y no te vayan a sacar de él, ¿vale? ¿Alguna duda sobre los programas de apoyo? No, profesora. No, Ok. no, no. Entonces vamos a ver la parte de los competidores extranjeros. En esta parte es bien importante que nosotros identifiquemos producción o venta nacional dentro del país, que fue parte de lo que vimos en la integración de la matriz, y sobre todo identificar valor y volumen. Como yo les comentaba en el tema de la matriz, hay que preguntarnos el para qué necesitamos esta información. En el tema de los competidores, el saber si se está gestando alguna producción dentro del país al que vamos dirigidos nos va a ayudar a saber cuál va a ser la competencia a lo que nos vamos a enfrentar. No necesariamente el que ya exista ese producto quiere decir inmediatamente que sea una competencia directa para mí, porque a lo mejor se trata de un producto que no va con las referencias que yo tengo especificadas dentro de mi producto, que pueden ser de precio, de calidad, de presentación, de tipo de empaque, de tamaño de empaque, etcétera, en donde yo puedo entrar y ser completamente diferente a lo que ya existe. Pero por eso la importancia de conocer cómo se está gestando a nivel nacional ese tipo de industria para mi producto. Ahora bien, hay algunos casos en donde lo que nosotros estamos viendo dentro del mercado nacional no necesariamente es algo que se produjo ahí. A lo mejor, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea se puede tratar de producción que es dentro de ese marco de los países a los que pertenece la Unión Europea y se está vendiendo en Francia, aunque en realidad se produjo en Suiza o en Alemania o en Inglaterra, bueno, en Inglaterra ya no por el Brexit, pero bueno, en cualquier otro país de la Unión Europea. Pero lo importante de ahí es ver, ok, si no hay una producción como tal, entonces lo que se está vendiendo ahí, ¿a cuánto obedece? Que puede ser simplemente el revisar las tendencias de consumo nacional que se están dando en ese mercado meta. Después, también es importante saber, que es el punto siguiente, cuáles son los otros exportadores que también dentro del mismo país, puede ser México, pero también de otros países, están llevando el mismo producto o un producto similar al mismo mercado metal que yo quiero llevarlo, ¿vale? Y me refiero a producto similar con esta parte, ¿no? De las características que ya pueden venir incluidas dentro de mi producto y que no son iguales a las que se tienen en otro lado, pero en el caso en el que no encontremos exportadores específicos de nuestro producto, entonces tendríamos que ampliar la búsqueda y hacerlo con productos similares o con el sector como tal. A lo mejor, por ejemplo, para el caso de la chía, no hay productores específicos que estén exportando su producto de chía al mismo país al que yo voy. Como ejemplo, a lo mejor sí. Pero si no es así, bueno, pues entonces buscas otro tipo de productos que pueden ser competitivos y para eso nos sirvió el ejercicio de la semana pasada en donde identificamos productores indirectos, porque ahí nos damos cuenta qué tipo de producto es con el que nosotros podemos competir, aunque no necesariamente sea el mismo, ¿vale?
Eso como ejemplo, si ustedes no encuentran los mismos exportadores con su mismo producto, entonces lo pueden utilizar con el sector de más amplio o de competidores indirectos como lo tenían identificado en la semana pasada. Solo que la semana pasada lo que hicimos fue identificar los competidores indirectos nacionales o mexicanos que están ya actualmente exportando o que tienen una producción con la que nosotros podemos competir en el mercado doméstico. Ahora lo que estamos haciendo es analizando cuáles están llegando igualmente al país al que yo voy dirigido, de dónde vienen y qué es lo que están ofreciendo. Por eso estoy poniendo que ahí necesitamos obtener el país, o sea, de qué otros países están llegando al mismo mercado meta que yo, el valor que se está moviendo y el volumen, ¿vale? Esto igual que la vez pasada obedece 2 años, 3 años máximo que ustedes tengan como rango. Lo más actual que se pueda es mejor, pero si no, bueno, partiendo más o menos de 2018 hacia atrás, ¿vale? Tipos de empaque, tamaño, presentación, etcétera. ¿Cómo se está vendiendo actualmente mi producto en el mercado meta? ¿Lo están vendiendo igual que como yo lo quiero presentar o lo están vendiendo en otro tipo de presentación? Es decir, lo están vendiendo en un tamaño más grande, en un tamaño más chico, lo están vendiendo a granel, lo están vendiendo en un mercado exclusivo, lo están vendiendo individualmente por pieza. El empaque es un empaque ecológico generalmente, o sea, todos los datos que ustedes puedan encontrar respecto al empaque, tamaño, presentación, etcétera, les va a servir para conocer entonces cómo ustedes van a estructurar su estrategia comercial respecto a la entrada de su producto en ese país. Y finalmente, ¿qué precios se están utilizando aproximadamente? En este punto tiene que ser un precio aproximado solamente para que ustedes se vayan dando una idea de qué tipo de estrategia van a construir respecto a eso. No necesariamente tiene que ser un precio establecido ya fijo, porque obviamente va a obedecer a qué tipo de tamaño, qué tipo de presentación, etcétera. Pero si ustedes van identificando más o menos cuál es el precio que se van manejando, va a ser útil para que ustedes hagan su integración de precio de exportación la próxima semana. Entonces, de ahí la importancia de irlos viendo. ¿Qué tipo de canales están utilizando? Y por canales me refiero a lo están vendiendo en retail, lo están vendiendo en tiendas de autoservicio, en tiendas especializadas, lo están vendiendo a la industria directamente como una materia prima, lo están vendiendo en mercados que no son necesariamente mercados grandes, sino mercados artesanales o mercados que obedecen a territorios mucho más pequeños dentro del país, o lo están vendiendo directamente en un segmento muy específico dentro del mercado como tal, solamente para adultos mayores, solamente para niños, se venden directamente en escuelas. Ese tipo de lugares a donde va dirigido es a lo que me refiero con los canales. Y finalmente la promoción. ¿Ustedes saben si dentro del mercado nacional de este producto se hace promoción en cuanto a publicidad? Si en el caso, por ejemplo, de lo que veíamos del nopal, si es algo que tiene que llegar a presentarse porque no se conoce, si ya se conoce y generalmente se usa como parte de una industria de lujo o una industria de trabajo o una industria para las familias, dependiendo de qué tipo de promoción se le está dando, cómo llega ese producto a tu mercado nacional, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Este es importante porque es uno de los apartados que vamos a ver dentro de los entregables. Déjenme ver el chat. Para este apartado debemos poner una columna con precios o basta con identificar qué competidores son. Sí, podría ser una columna con precios y también una columna con el tipo de empaque. O sea, el precio de esto es por kilo. Este precio obedece a el envase de 500 mililitros. Este precio es por rollo, por tonelada, o sea, este precio que ubicaste, ¿a qué corresponde? Es importante porque ahí es como tú vas a poder hacer la conversión de cuánto está realmente tu producto en ese momento, en esa presentación. Alondra, ¿levantaste la mano? Sí, es que nosotros ocupamos los precios con base a las presentaciones que nos daba la página oficial, que eran 20, 25 kilos y 1 tonelada. Está perfecto. Entonces, ahí va mi pregunta. No encontramos muy bien los precios del mercado en Holanda. Encontramos cuánto es lo que importan, pero no un precio fijo dentro del mercado. ¿Qué tendríamos que hacer en ese caso? Ahí, por ejemplo, puedes googlear supermercados bueno, no sé qué es tu producto, perdóname que se me olvida La todavía. chía.
La chía. Sí, supermercados en Holanda o mercados especializados en alimentos en Holanda y entonces te tienen que aparecer páginas como Carrefour, como, o sea, estoy inventando, ¿no? Como Comercial Mexicana, como Nutriza, como, o sea, todo lo que equivale a ese tipo de tiendas en Holanda. Y entonces te puedes meter ahí y ver qué tipo de precios están manejando para tu producto. Ok, y una última pregunta. La empresa también maneja los presentaciones individuales pequeñas de 300 a kilo y medio. ¿Ok? ¿Sería mejor seguir con la estrategia de a granel o directamente ir a las presentaciones pequeñas para distribuirlas, así como usted dice, en los supermercados? Yo creo que, o sea, de ahí platíquenlo como equipo, pero me parece que es un buen diferenciador el agregar este tipo de empaques pequeños si no se tiene identificado que así se esté manejando en el mercado. Ok, muchas gracias. Sí. ¿Alguien más había levantado la mano? ¿O alguien más tiene duda? Vale, entonces seguimos. Entonces, una vez que nosotros vamos identificando cada uno de los segmentos de lo que hemos venido platicando respecto a la información de nuestro producto y del mercado al que vamos dirigido, estamos construyendo lo que se llama el estudio de mercado internacional, que engloba las siguientes secciones de manera general. Los aspectos cuantitativos, que es lo que platicábamos, medición y tendencias de consumo, importaciones en valor y volumen, aspectos cualitativos del mercado, las características y segmentación del mercado, cómo les gusta comprar mi producto actualmente, qué tipo de características piden para la compra de mi producto, se está vendiendo exactamente como nosotros lo estamos identificando o de otras presentaciones, de otras maneras. Las barreras arancelarias, que es buscar si nuestro producto tiene un arancel de entrada al mercado al que vamos dirigido, no arancelarias, pues todo lo que habíamos identificado acerca de normas, de trámites, de certificaciones, de etiquetado, etcétera. Identificación y estudio de la competencia, que es lo que veíamos anteriormente, la competencia tanto doméstica como internacional, las prácticas comerciales y la situación general de precios, canales y promoción, y el análisis del macroentorno y detección de oportunidades. En oportunidades, ¿a qué me refiero? Oportunidades de precio, de calidad o de canales, es decir, ya identifiqué cuál es la forma en la que está llegando mi producto al mercado doméstico o al mercado meta al que yo voy dirigido. Y al tener una referencia en cuanto a precio, calidad y canales, a mí me da una información de cómo entonces puedo construir mi estrategia. Puedo usar la misma estrategia que mi competencia o puedo hacer pequeños cambios o grandes cambios y llevarlo de manera directa, cambiando por completo la forma en la que se está haciendo actualmente. Y en cuanto a amenazas, sobre todo nos va a servir el tema de lo que revisamos del macroentorno. Si hay amenaza demográfica, es decir, mi producto va dirigido a un segmento de la población en que la edad está prácticamente reducida dentro de ese país. Yo voy dirigido a niños y ya en Europa prácticamente en este país al que voy dirigido, los niños se acaban en 10 años. Entonces, ¿me conviene entrar ahí o no? ¿Cuál es la tasa de natalidad en el caso de que realmente mi producto obedezca a eso? O a población de adultos mayores, etcétera. A eso se refiere con amenazas demográficas en caso de que existan. Amenazas económicas que van sobre el tipo de sistema de gobierno o sobre la crisis como lo que tenemos ahorita con la pandemia, si eso se ve que es algo que va a impactar de manera más específica a mi producto. Actualmente ya hay muchos estudios acerca de cuánto es lo que va a bajar nuestro crecimiento económico a nivel mundial, país por país, pero también hay específicos respecto al tipo de industria a que nuestro producto pertenece y conviene revisarlo para saber entonces cuál va a ser el impacto y el crecimiento que vamos a tener en esa parte. En cualquiera de los dos casos puede ser tanto una amenaza como una oportunidad y hay que tenerla identificada. Amenazas estacionales. Si nuestro producto va únicamente enfocado a cierto tipo de estación del año en donde son muy demandados nuestros productos y hay otras partes del año en donde nadie los quiere o baja demasiado nuestro consumo, entonces vale la pena revisar esa parte como una amenaza o como una oportunidad. Legales en cuanto a nuevas
promulgaciones de ley, si puede haber algo al respecto de eso, si se está impulsando mucho la producción nacional, que lo veamos dentro de nuestras tendencias de producción nacional, y entonces ahora se está limitando la importación de mi producto en ese mercado, como lo veíamos la semana pasada, el tema de los cupos. Hay algunos países que para incentivar la producción nacional, entonces limitan las importaciones de ese producto para proteger a su industria. Entonces, si existe eso en el tema legal es donde tiene que salir. Temas sociales, levantamientos, guerrillas, etcétera, si existe algo de eso, naturales, si son frecuentes los tsunamis, si hay algún volcán activo. Aunque parezca broma, hay muchas de estas situaciones que muchas veces no se toman en cuenta y que pueden ser un problema. En amenazas naturales incluso ya podría ser este punto, ¿no? Del COVID, los rebrotes, las nuevas pandemias que se pueden enfrentar, las nuevas tendencias de pandemias que pueden enfrentarse a nivel mundial o específicamente dentro de nuestro mercado meta, y etnológicos, que también tiene que ver con razas, con migraciones, con todo lo que tenga que ver con estos movimientos sociales que se pueden presentar dentro de nuestro mercado. ¿Hasta aquí alguna duda? Prácticamente lo que yo describí dentro de nuestro entregable 2 es como un resumen de esta parte del estudio de mercado. Entonces, es importante que tengan identificado qué tipo de información estamos revisando para cada aspecto, de tal manera de que ustedes la vayan identificando, y tiene que ser lo más acercada o lo más enfocada a su producto de exportación y a su país, y también lo más actualizada posible. Yo sé que hay algunos casos en donde no les fue posible encontrar información muy actualizada y se vale, pero en general se va a tomar como mucho más, un cumplimiento mucho más asertivo en la medida en la que ustedes tengan los datos más actuales. ¿Hay alguna duda respecto a estudio de mercado internacional? Yo tengo una duda. Dime. En el caso de nuestro producto, por el convenio que firmó México con la Unión Europea, el arancel es de tipo preferencial. ¿Solamente identificamos qué tipo de arancel es o también tenemos que poner la tarifa exacta para poder exportar el producto o importarlo? Generalmente, cuando hablamos de preferencias arancelarias, tenemos que identificar específicamente el arancel, o sea, la tarifa exacta. Generalmente, cuando se habla de fracciones que están dentro de los tratados, está en 0, pero sí es importante que lo confirmes. Ok. Vale. Entonces, chicos, con esta información que nosotros identificamos acá, especialmente el tema de las oportunidades y las amenazas, nosotros podemos desarrollar nuestra estrategia comercial e identificar si nosotros vamos a tener una estrategia de precio, que puede ser un precio bajo, que es ir nosotros como más baratos que la competencia, o también podemos ir con una estrategia de precio alto y enfocarnos en un esquema en donde vayamos dirigidos a una industria de lujo o a una industria exclusiva, etcétera. La estrategia de calidad, lo mismo. O sea, puede ser que nosotros logremos abaratar la integración de nuestros costos del producto y entonces la calidad puede ser menor, pero aún así estamos cumpliendo con todo lo que es el producto como tal y que estamos ofreciendo como resultados de nuestro producto. O puede ser una calidad por encima de lo que está en nuestra competencia y entonces verlo como una oportunidad de estrategia de mayor calidad. La distribución, nosotros podemos identificar si la distribución masiva, que nos vamos a ir a centros comerciales, a supermercados, etcétera, o nos vamos a ir a distribución exclusiva y vamos a buscar tiendas especializadas, lugares específicos, algo que pueda verse como más de lujo o como más de miembros exclusivos que algo masivo. Parte de nuestra estrategia también puede ser la adaptación del producto. O sea, si ya vimos que si se vende molido, pues entonces nosotros lo vamos a vender congelado. Si vemos que se vende individual, nosotros vamos a hacer un kit, etcétera. A eso me refiero con adaptación de producto. Y en todos los casos lo que se está buscando es generar una diferenciación y una propuesta de valor. Identificar, de acuerdo al análisis que nos dieron en todos estos datos, qué tipo de diferenciación nosotros podemos ofrecer con nuestro producto en el mercado meta. Es importante aclararles que la estrategia comercial de esto que les di yo aquí son solamente ejemplos. O sea, ustedes pueden desarrollar una estrategia comercial diferente a esta o puede ser una combinación.
de varias cosas que tienen que ver con esto. Puede ser un precio bajo y con alta calidad. Puede ser una calidad más o menos estándar, pero el precio va a ser alto o el precio bajo, etcétera. O sea, de cada una de estas estrategias ustedes pueden elegir una combinación o pueden elegir una sola o pueden elegir otra completamente diferente. Eso también se adapta mucho a las características propias del producto, que es lo que yo les decía. Hay mucha información que aplica de manera general para la estructura del plan de exportación, pero una vez que lo vas aterrizando a las características propias de tu producto, entonces encuentras que hay diferenciaciones mucho más específicas que no necesariamente están establecidas dentro de este tipo de estrategias, sino que se van a algo mucho más complejo, ¿vale? Entonces, no se limiten en esa parte, revisen con mucho cuidado esta información, por eso es que entre más información encuentren, que es lo que yo les decía ayer en el ejercicio de la matriz, es mucho más valiosa la investigación y la estrategia que pueden desarrollar a partir de eso. Y también, entre más información encuentren específica para su sector o para su producto, entonces pueden conocer más acerca de la estrategia que ya está desarrollada a nivel nacional, que ya está llevando a cabo sus competidores y entonces saber de qué manera pueden impactar ustedes con la entrada de su producto en ese mercado. ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestra. Ok, entonces en estrategia comercial dentro del entregable, lo único que vamos a tener que revisar, o más bien presentar, es un párrafo o 2 párrafos respecto a la estrategia que ustedes quieren construir para la entrada del producto. Ahí lo pueden poner como de, bueno, mi estrategia es respecto a precio, o bueno, nuestra estrategia es respecto a precio, y en ese sentido lo que vamos a hacer es, tomando en cuenta que el precio estándar es tanto, lo que vamos a hacer es bajarlo por tanto o subirlo a tanto y dirigirnos de esta manera y tal. O sea, todo eso lo van ustedes a integrar en un par de párrafos dentro del entregable. Pueden extenderse cuanto quieran. Lo que yo les estoy proponiendo es más bien como el mínimo que tendría que llevar para poder identificar realmente que la estrategia que ustedes desarrollaron fue de acuerdo o obedeció a este tipo de información que ustedes encontraron, ¿vale? Entonces, los sitios que yo les tengo recomendados en este caso. Déjenme, salgo de la presentación para pegarlos en el chat. Ahí está. Ok, entonces chicos, como les dije al inicio de la clase, la idea es que ustedes puedan entrar y revisar cada uno de estos sitios. Espero que les sea de utilidad. Viene información específica y además viene información actualizada. Son sitios formales, son sitios que tienen respaldo respecto a la información que están presentando y que ustedes se van a encontrar no solo para esta materia, sino en general les va a servir de aquí en adelante para otras materias, si es que siguen teniendo este tipo de integración en cuanto a la información, que también es lo que les comenté la vez pasada. Si ustedes revisan los planes de exportación que yo les puse dentro del material bibliográfico, casi todos tienen este tipo de directorios y yo misma he estado tratando de actualizarlos porque cada vez que tratas de entrar a alguno de ellos resulta que ya no funciona, que ya no existe o que ya no tiene la misma información que antes. Entonces, tómenlo con esa mesura y decidan hasta dónde esta información les puede resultar útil. Guarden los sitios si es que creen que es importante para futuras ocasiones. Hasta abajo estoy poniendo, por ejemplo, el tema de las embajadas, que es lo que les decía. Vayan a visitar el sitio de internet de la embajada del país al que ustedes van dirigidos. Generalmente ahí también viene mucha información respecto a comercio internacional. Hay cámaras binacionales, Cámara México-Japón, Cámara México-Francia, Cámara México-Chile, Cámara, o sea, tenemos prácticamente con todos y también dentro de estas cámaras se ofrecen información técnica, información de programas que pueden ellos tener o información acerca de ferias internacionales, les pueden dar información acerca de precios, etcétera. Y bueno, finalmente el tema de las universidades, estudios y tesis. Una de las referencias que yo manejaba mucho la semana pasada para los primeros acercamientos que teníamos con los productos es busquen tesis
o planes de exportación que ya existan acerca de su producto y su país. En general van a ser tesis viejitas, que son de 2009, de 2012, etcétera, pero les va a servir para ver de dónde sacaron ellos la información respecto a este tipo de datos. Si se meten a las tesis van a ver que en la mayoría, en cada una de las tablas en donde viene la información, tienen la fuente y entonces ahí pueden ustedes ver de dónde sacaron esa información e irse a ese sitio para sacar esos datos actualizados. No me vayan a hacer lo de copiar lo que viene en la tesis y pegarlo ya como su información, porque la idea es que ustedes busquen esa información y que este tipo de cosas solo les sirva como referencia. Yo quiero que la elaboración de cada una de esta información sea propia, que ustedes puedan tomar como referencia de otros lados, que obviamente es la idea, pero que no lo copien y peguen y ya, sino que realmente sea algo que al analizarlo, ustedes lo plasmen directamente dentro de su estudio, dentro de su plan, ¿vale? Y a eso me refiero con las universidades, los estudios y las tesis. Muchas universidades se especializan, por ejemplo, en estudios ya específicos acerca de cada uno de los productos que ustedes manejan. Entonces, cuando identifican ese tipo de estudios, se dan cuenta que hay más información específica que les va a servir como producto o como país, dependiendo del tipo de información con el que vayan jugando, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? No. No, profesora. Ok, entonces, miren, el día de mañana, la idea es... Van a tener dos actividades en equipo. Uno, leer el documento de Plan Internacional Pro México, que es Estrategia y Ventaja Competitiva, que esto les va a ayudar a complementar el tema de la estrategia comercial que vimos hoy. De qué manera se construye esa estrategia comercial y cómo construyes también o identificas el diferenciador que quieres plasmar en tu producto para la entrada a un nuevo mercado. Y después van a tener la integración de la información que ya se está acercando al tema del entregable. ¿Vale? Vamos a revisar el tema de los competidores locales e internacionales, la información de competidores para ver las fortalezas y las debilidades que puede tener tu empresa o tu producto. Y luego el tema de las barreras arancelarias y no arancelarias, con todo lo que tiene que ver con el empaque, el embalaje, cómo se está vendiendo actualmente, etcétera. Eso va a ser el día de mañana, igual que en otras ocasiones yo voy a estar conectada si necesitan alguna duda o información adicional. Y luego el jueves nos volvemos a ver en Zoom. Vamos a tener un invitado el jueves, que es una persona que es dueña de una agencia de publicidad. Él es mercadólogo y la agencia de publicidad se especializa en medios digitales. Entonces nos va a venir a hablar acerca de mercadotecnia internacional, que es lo que vamos a integrar la semana siguiente. Entonces, vamos a ir viendo ya conceptos acerca de todo lo que son las 4 P's de la mercadotecnia y que lo vamos a integrar en nuestro marketing mix de la próxima semana y vamos a ver de qué manera la experiencia o la información que nos va a traer el invitado nos va a ayudar para construir nuestra integración del entregable 3. Yo creo que hoy, más tardecito, ya les subo su currículum del invitado, que no me lo había mandado, pero ya lo tengo. Y también les confirmo la hora, porque no sé dentro de las 3 horas de nuestra clase qué hora es la que él nos puede acompañar. Si él nos puede acompañar al final de la clase, o sea, de 12 a 1, entonces vamos a abrir la sesión de Zoom 1 hora antes para que atendamos dudas acerca del entregable 3. Nada más voy a estar contestando dudas que ustedes tengan acerca de información que encontraron y que no saben cómo colocar o que les falten algún apartado o que quieran complementar, etcétera. Yo voy a abrir 1 hora de sesión solamente para revisar dudas y para ver qué otra cosa pueden ustedes necesitar respecto al entregable 3. Y después ya tenemos la sesión con el invitado. O si el invitado me dice que va a estar de 10 a 11, entonces primero tenemos la sesión con el invitado y después el tema de las dudas, ¿ok? Eso se los aviso también más a ratito en unos momentos, en cuanto me confirme ese tema, para que ya también ustedes lo tengan integrado dentro de su agenda. Y ya, ese sería el jueves y finalmente el viernes pues nos volvemos a ver para el tema del entregable, exactamente en la misma dinámica que hicimos la semana pasada. Como les comenté también, va a ser el mismo horario que ya elegimos y que tuvimos ya en la semana pasada. Si algún equipo no puede en el horario en el que presentó la semana pasada, entonces tendría que hablar con otro equipo para hacer el switch del horario y me avisan, ¿vale? Es bien importante para que yo pueda tener identificado qué equipo es el que voy a estar atendiendo, pero yo no tengo ningún problema si ustedes lo quieren cambiar o modificar con otro. ¿Ok?
Muy bien, chicos, ¿tienen alguna otra duda? Si no, nos despedimos aquí y los dejo trabajar para que revisen los sitios y me digan si hay información que les sirve o si necesitan algún otro apoyo de mi lado. Gracias, profesora. Gracias, profesora. No, no hay de qué. Gracias.